La herencia ya aquí nos han expuesto es todo lo que viene con nosotros en nuestro mapa genético. Dentro de eso el sistema inmunológico, que tiene mucho que ver con la resistencia que nosotros tengamos a las agresiones del ambiente, ¿no? En la parte de ambiente tiene que ver con todos los entornos, empezando por el entorno intrauterino, es decir, el proceso de salud-enfermedad empieza desde antes del nacimiento del ser humano. Un embarazo, digamos, o un estado gestacional en desnutrición o en mucha depresión o en mucha angustia o embarazo no deseado, sencillamente afecta también a este ser humano desde antes de su nacimiento. Entonces hay que tener en cuenta esta parte. En la parte de los elementos sociales, físicos, esto ya está muy relacionado con los determinantes sociales. En cuanto a las directrices para la conducta, pues tenemos todas las tradiciones, todo lo que uno aprende a través de la vida y también todo lo que uno hace para mantenerse sano, como les decía, evitar el cigarrillo, las horas de sueño, la alimentación. Entonces tiene que ver con todos los comportamientos que nosotros adoptamos dentro de una vida cotidiana, pero esto se va a reforzar mucho ya cuando hablemos de los determinantes sociales. En cuanto a los servicios de salud, pues ustedes mismos que han vivido ya en esta etapa todo lo que está pasando con el sistema. A ver, María, colabóreme diciéndome qué piensa usted de los servicios de salud. No es desconocido para nadie todo lo que está pasando. ¿No, María? El sistema de salud colombiano. El sistema que estamos viviendo, el sistema de salud. Para mí es sí. Aunque supuestamente de cobertura estamos bien, pero para mí es sobre todo por la calidad de los médicos que salen ahora. Es como, bueno, yo estudio medicina por plata y no porque vaya a tener una interacción con el paciente. O sea, por cuestiones personales, pienso que es pésimo, porque me pasa muchas cosas distintas. No estoy de acuerdo. O sea, como cobertura, supuestamente somos los mejores de América, desde Norteamérica hasta Sudamérica. Pero ya en calidad es diferente, sobre todo en cuanto a medicamentos. Porque se supone que deberían dar los medicamentos que sirven y no los que supuestamente sirven. Bueno, es muy mal. Bueno, todas las dificultades de acceso, ustedes saben que acaba de haber una reforma, pero la reforma de pronto cambió los nombres, pero las cuestiones siguen igual y en este momento con más limitaciones. Anteriormente, por ejemplo, la mujer embarazada tenía derecho por lo menos a un control con un especialista. Sin embargo, pues eso no es posible ahorita. Ella está controlada por un médico general y en otros casos por una enfermera, entonces no tiene derecho, digamos, a un médico especialista y por consiguiente tampoco tiene derecho a una ecografía. Entonces cada vez los recursos se limitan más para la gente de menos recursos. Bueno, con este pequeño recorrido que hemos hecho a través de la historia, a través de los paradigmas, vamos en el paradigma moderno, que es ya también desde el año 1700 hasta la actualidad. Nos surge la pregunta, ¿no? Y hay un libro precisamente se llama así, ¿por qué unos se enferman y otros no? ¿Qué respuesta podríamos tener? Qué pena, no hay dos micrófonos.
¿A usted? ¿A mí? Sí. Porque unos se enferman y otros no, habiendo visto ya lo de medio ambiente, todas las inequidades. Por el ambiente que se desarrolla cada persona. Unos tal vez tienen el riesgo de enfermarse más que otros. El organismo, la función, todo. Me da un poco de pena. ¿Le da un poco de pena por qué? A ver, ¿a quién más ahí cerquita? Ayúdenle un poco. ¿Yo puedo dar un ejemplo? Sí, señora. Sí, bueno, es que eso, una vez iba en Bucaramanga, así, ahí por Florida Blanca, que había como un basurero y había niños jugando ahí, sí, y no se enfermaban, o sea, nunca se enferman. Y pues yo me ponía a pensar, y pues yo voy allá y me enfermo, o sea, de una vez. Pero es por la cantidad de defensas que tienen y que adquieren en el ambiente por tanto estar ahí, sí, se adaptan al ambiente y todos los microorganismos que uno desarrolla y bueno, todo eso. Allá hay otro concepto allá atrás. Pásenme mi. Yo creo que es porque, como hablamos del modelo de Bloom, que hay 4 factores que llevan a la enfermedad. Cuando esos 4 factores se juntan, por ejemplo, yo tengo predisposición genética a la obesidad y vivo en Estados Unidos, que toda la comida es chatarra, y al mismo tiempo me como todo eso y no tengo una alimentación saludable. Entonces eso ya sería lo genético, el comportamiento y el ambiente. Cuando todo eso se junta, eso lleva a que se desarrolle la enfermedad, que en este caso sería la obesidad. Entonces sería como cuando se dan los 4 factores para que esa enfermedad exista, es que la gente se enferma. Bueno, sí, esto de por qué unos se enferman y otros no, porque algunos tienen las condiciones, como anota ya la señorita del ejemplo de Bucaramanga, Karen. Sí, y en el caso de los niños a veces es muy común, ¿no? Ellos van adquiriendo defensas fuera de las que adquieren con las vacunas, ellos van adquiriendo, y por ejemplo el polio en una época fue manejado así, ¿no? Ellos van adquiriendo defensas a través de la vida, pero también llega un momento en que de pronto adquieren una enfermedad mucho más fuerte y seguramente ahí viene también el componente de la desnutrición. Entonces son personas que no resisten, digamos, determinado tipo de enfermedades, pero son casos que se dan también en la realidad. Yo les he traído estas fotos porque son los 3 estudiantes que se han muerto en los últimos 2 años, estudiantes de acá que podían haber estado sentados todavía en nuestras aulas y que ya no están. Como una reflexión, como una reflexión también para ver que a veces ese proceso de salud de enfermedades es como muy corto también, pero de pronto también ha tenido algún antecedente, alguna causa. ¿Quieres que hable con el papilo? Ay, sí, ya, por favor. No me atrevo a decirles que les sigo porque puede ser siempre pasa lo mismo. La tenemos.
Bueno, yo quería cerrar como esta primera parte con estas fotos. Desafortunadamente se murieron Luis Fernando Cervantes Limón. El primero de la foto era un estudiante mexicano que tenía muchos proyectos en su vida, tenía muchas asociaciones en su país para diferentes comunidades, no tomaba y era supremamente activo en todas las actividades, motivado a su medicina, pero murió en un accidente de moto y no tomaba, ¿no? Entonces no hubo, digamos, esa causa. Pero sí, de pronto su velocidad en su moto hizo que la circunvalar no cogiera bien una curva y se mató. El siguiente estudiante, que este es Juan Camilo Correa, Luis Fernando estaba en segundo y tercero, estaba tomando materias de uno y de otro. Camilo iba a entrar a quinto semestre. Él tenía como componente una granulomatosis, que es una enfermedad de las enfermedades autoinmunes. Se cuidaba muchísimo a través del ejercicio que hacemos de proceso salud-enfermedad. Yo había sabido de su enfermedad, siempre le preguntaba cómo va, se cuidaba mucho. En el discurso de su entierro, su madre hablaba de su campeón, hacía muchísimas cosas y era el tutor gratuito de sus compañeros. Era un gran estudiante. Sin embargo, a pesar de cuidarse muchísimo, refiriéndonos al ejemplo de Bucaramanga, en algún momento él estaba pues en contacto con el medio ambiente todo el tiempo en su vida cotidiana,
pero en algún momento adquirió una infección respiratoria que se le complicó. Tuvo la mejor atención médica en la clínica del country, todos los antibióticos que se podían usar. Sin embargo, el organismo no respondió, hizo una sepsis y se murió también. Y Juan Sebastián López, el último que murió hace un mes, él falleció en un paseo que hicieron los estudiantes a una finca de Villavicencio. Estaban en una piscina, él siempre apostaba, y lo dijo su papá también en el discurso del entierro, siempre apostaba que era el que más se quedaba en la profundidad de la piscina. Sus compañeros pensaron que estaba haciendo ese ejercicio otra vez, pero cuando ya pasó mucho tiempo fueron a verlo, estaba ya en paro cardíaco. Le hicieron las maniobras que había que hacer, porque ellos ya saben hacer todo ese tipo de cosas. No reaccionó, lo llevaron al hospital, le pusieron adrenalina al por mayor, pero de todas maneras no funcionó y se murió. Es para que ustedes vean de verdad que este proceso de salud-enfermedad pues tiene sus causas a veces también y sus efectos, ¿no? Con ellos uno piensa que todo estaba en orden y que todo sería un proceso normal a morirse después de determinada edad. Sin embargo, no fue así. Ese fenómeno se ve también en nuestra sociedad. En este momento no son los hijos los que entierran a los padres, sino los padres los que están enterrando a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué mueren tantos jóvenes ahorita? Y son demasiado callados, ¿no? ¿No se les ocurre? A ver, ¿por qué? Bueno, de pronto sí, la imprudencia. Pero más que todo mueren muchos jóvenes por la violencia, ¿no? Uno oye todo lo de las... en estos días los que se matan porque son hinchas de determinados equipos, la guerrilla cada nada entierra muchos de sus jóvenes, el ejército cada nada también entierra muchos de sus jóvenes. La violencia en general es uno de los componentes sociales para que mucha gente joven no haga su proceso de vida completo, sino que muera antes de tiempo. Entonces es una como pequeña reflexión para mirar cómo en cualquier momento nosotros podemos también ser, si no tenemos los correspondientes cuidados, podemos también ser, digamos, víctimas de cualquier descuido. Entonces la importancia de tener un cuidado extremo con nuestra salud. Bueno, ya vamos a poner a funcionar ya el esquema propiamente de cómo se da la enfermedad y por qué unos se enferman y otros no. Y cuando se enferman, unos se mueren y otros no. Unos se recuperan pero con algunas secuelas y otros se recuperan totalmente. Entonces tenemos en primera instancia este círculo que hemos visto en el modelo de Leber y Clark, que es el agente, el huésped y el medio ambiente. Este periodo se ha llamado prepatogénico o prodrómico. Prepatogénico porque nosotros estamos expuestos en nuestra vida cotidiana, aquí o en la reunión social que tenemos, o en el paseo, o en la iglesia, en cualquier parte nos podemos nosotros contagiar. Pero depende, como decía alguien, de la resistencia inmunológica que cada uno tenga, de su nivel de nutrición. Por ejemplo, no es lo mismo la diarrea en un niño nutrido que en uno desnutrido, las secuelas son diferentes. Entonces estamos en este espacio donde estamos expuestos, pero todavía no nos hemos enfermado. Vamos al segundo periodo, que ya es el periodo patogénico, que se llama el horizonte clínico, es decir, estamos ya en el umbral de tener una enfermedad. Y eso, tenemos una primera parte que es un periodo asintomático. Generalmente depende del periodo de incubación. Si es por un vector, por ejemplo, el periodo de incubación de cada uno de estos vectores, por ejemplo, los periodos de incubación del sarampión, de la varicela, entonces es un periodo todavía asintomático. Y en muchos casos también nomás la gripa, ¿no? Uno de pronto contrae la enfermedad un día y a los 3 días o 2 días se empieza a sentir malestar, dolor de cabeza, después la fiebre. Entonces empieza la aparición de signos y síntomas que ustedes vieron, ya se había anunciado incluso desde Hipócrates, se vienen anunciando esta parte de signos y síntomas.
Viene después el inicio de signos y síntomas y se diagnostica la enfermedad. Ya cuando la persona se siente muy mal, pues seguramente acude al médico, y es lo que generalmente ocurre. La gente va cuando ya está enferma, ¿no? Entonces, pues, en cuestiones de prevención y promoción se trabaja muy poco a todo nivel. Entonces, cuando se siente enferma va donde el médico, y esto corresponde al periodo anatómico, sintomático y clínico. Pero eso tiene un final, ¿no? Entonces puede ser la recuperación, es que se borró esto, la recuperación, la cronicidad, que puede tornarse, digamos, en una enfermedad, por las secuelas puede quedar con alguna discapacidad o algún tipo de limitación física, emocional, pues depende del tipo de enfermedad que tenga, ¿no? Como les digo, no pierdan de su memoria la idea de que las enfermedades no solamente son biológicas y por vectores biológicos, también son emocionales, son sociales. Entonces hay ocasiones que las enfermedades emocionales o psicológicas pues también quedan secuelas. En la antigüedad, por ejemplo, se hablaba de que la epilepsia era una enfermedad sagrada, cuando la explicaban, por ejemplo, los brujos, los mágicos, que no tenían cómo sustentar científicamente, entonces se la atribuían a Dios también, decían que era una enfermedad sagrada porque no encontraban la cura. De todas maneras, todo tipo de enfermedades, bien sea social, emocional, física o espiritual, tiene de todas maneras también la posibilidad de unas secuelas, de unas limitaciones posteriormente. Y lo último es cuando ya no hay nada que hacer y entonces ocurre la muerte. A veces porque no hubo el tratamiento oportuno y el diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz, a veces por limitaciones de un sistema, o a veces porque definitivamente pues el médico que puso en práctica todo su conocimiento pues no lo logró, y la muerte pues también pues debe ser aceptada. Bueno, ya habiendo hecho este pequeño recorrido por la historia, todos los descubrimientos que hubo y los acontecimientos, por ejemplo, lo de las pestes en Europa en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, que fue en 1789 creo. Después viene para nosotros, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial en el 1918 y la Segunda más o menos en el 45. Todo este tipo de acontecimientos que acompañaron el descubrimiento de cosas, como ustedes vieron en el orden cronológico que les fui dando, todo el mundo descubrió algo relacionado con la medicina y se puso en práctica después de haber hecho la experimentación. De todas maneras también hubo este tipo de acontecimientos, y después de las guerras seguramente que hay modificaciones en los modelos de atención y los programas de salud para atender las secuelas de esas guerras o esos movimientos que ha habido. Para nosotros, lo que ha sido permanente desde este siglo pasado, más o menos mediados del siglo pasado, ha sido la guerrilla, ¿no? Es un acontecimiento social que ha contribuido mucho a las condiciones de salud de nuestro país. Entonces es un movimiento que sucede y está sucediendo todavía. Esperamos en este momento el pacto que se está tratando de firmar. Ojalá sea cierto, porque ha sido lo que nos ha acompañado todo el tiempo, y por lo cual hubo una reunión de políticas de salud en Bogotá que trató solamente de eso en cuanto a la violencia por la guerrilla. Para nosotros también el narcotráfico, todo ese tipo de cosas han afectado también esos descubrimientos, y que se puede aplicar en el proceso de la enfermedad ha sido afectado por todo este tipo de situaciones que vive el país. Entonces hemos visto dos paradigmas. El paradigma hipocrático, que ya más o menos identificamos que se dio en ese tiempo, hasta 1700, cuando nació el paradigma moderno, que fue la ruptura entre lo antiguo y lo moderno a través de todos los descubrimientos, pero también ha estado presente en toda esta evolución del concepto de salud, del concepto de proceso de salud-enfermedad, la parte social. Ha habido movimientos, y una de las críticas que, como les decía, que se hace
al planteamiento de la LONDE es lo social, ¿no? Y ha habido personas que están trabajando, dicho que fue el iniciador de la medicina social, han venido trabajando también en esta parte de componentes sociales que afectan de todas maneras el proceso. Y tenemos desde el siglo pasado, después de la década de los 50, tenemos también el paradigma humano, que yo lo he tomado del libro que así se llama, el libro de la doctora Rocío, y cuyo artículo también ya yo les mandé, donde he extractado algunas de las cosas que tienen que ver con ese paradigma humano. Si analizamos desde los inicios del concepto de salud y enfermedad, pues miramos que de pronto en lo humano no sobresalen muchas cosas, así que uno diga, se tuvo respeto por la dignidad de ese ser humano, ¿no? Se manejó la ciencia, se manejó la tecnología, en este momento también la tecnología pues nos ha invadido, y bienvenida sea, pero siempre y cuando nunca llegue a reemplazar esa ocultación que hacen los médicos a través de sus equipos, y que es frente al paciente. La tecnología bien utilizada también es muy útil, sin embargo debe dejar como resultado que el médico tenga más tiempo para poder comunicarse con su paciente. La relación médico-paciente ha sido manejada muy superficialmente, y a finales del siglo pasado, con la superespecialización, es decir, es muy importante las especializaciones clínicas o de cualquier índole de la medicina, sin perder, digamos, esa idea del ser humano como un ser integral, y que el ser humano no es el objeto de aprendizaje, sino el sujeto con el cual hay que establecer una relación médico-paciente de cualquier especialidad que tengamos. Pero esa parte de la superespecialización llevó a, digamos, como a seccionar los pacientes. Entonces el médico se especializa en mano, pero de pronto no sabe nada del codo y mucho menos del hombro. Lo importante no es que no sea bien así. Si uno va, por ejemplo, a consultar por un problema de hígado, pues uno va dando el hepatólogo, ¿no? El que está especializado, porque le da más confianza. Sin embargo, ese gran especialista, ese gran científico, pues tiene que tener muy en su mente también la importancia de que está tratando con un ser humano que tiene una familia, que tiene un empleo, que vive en un ambiente determinado. Entonces, nunca dejar pasar esa dignidad del ser humano por darle superioridad, digamos, a la parte científica. Y se habla a veces, a mí en la comunidad, a veces la gente me dice, profesor, recomiendo un rosalista, un médico bueno. Cuando ellos me dicen así, yo entiendo que ellos quieren es un médico científico, pero ellos también aspiran a que sea un médico bueno científicamente, pero es el buen médico bueno, es decir, que también tenga en cuenta esa parte humana, esa parte de la dignidad humana de los pacientes que manejan. Entonces, ese es el compromiso entre lo científico y lo humano, y lo que aspiramos nosotros en los médicos. Entonces, se habla primero de la dignidad humana. Digamos, es esa connotación que tenemos nosotros de superioridad por ser únicos en nuestra especie, únicos en nuestra forma de ser. Cada uno somos un mundo diferente, por lo tanto no se pueden codificar las enfermedades ni los medicamentos, ni hacer, digamos, protocolos de manejo. Entonces, como en este momento que estamos en el protocolo del ibuprofeno, entonces toda la gente que va con un dolor, ibuprofeno, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un dolor de cabeza pues tiene que tener de pronto unas causas mucho más profundas, y que tiene que mirarse desde todo punto de vista para no formular solamente el ibuprofeno y con eso cumplir. Sin embargo, son las cosas a las que nos ha llevado el sistema.